Oscar, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. ¿Qué nos tienes, Oscar? Adelante. Sí, Como cada martes. comentando brevemente, lo que estamos viendo en la Sauceda es un ejemplo de que lo que urge es más sociedad, menos gobierno, porque la sociedad hace rendir más el dinero y además hay una vocación permanente de la sociedad cuando los gobiernos van y vienen, y en la Sauceda hemos visto pues que se ha seguido bajo la lógica de hacer obra que algo sobra, ¿no? O sea, básicamente pues hemos visto que han salido muchos proyectos donde sale dinero que Y no no se se hace invierte en la nada. Sauceda. Y no se hace nada. Y Sí, la sociedad sin que le paguen vaya a hacer todo. sobre este anuncio sería fabuloso, simple y sencillamente no está etiquetado en el presupuesto de inversiones de egresos de la Federación ni en el presupuesto del Estado. Nuevamente estamos ante una declaración sin sustento presupuestal. Ojalá y se dé, pero no se ven los números. Y hablando de presupuesto, nada más para acotar, Sí, ya por el salieron los tiempo, ¿no? resultados del primer bimestre del gobierno federal y los ingresos que tuvieron fueron 7.1% debajo de lo estimado en el presupuesto que hicieron en noviembre del año pasado. Entonces, los ingresos no petroleros y los petroleros están por debajo de lo esperado y por consecuencia el gasto del gobierno federal fue menor en 8.2% de lo presupuestado. Muy bien. Entonces, para estas cosas se necesitan dinero. ¿Qué es lo que vimos el sábado? El sábado vimos un evento en el más antiguo y siguiendo esa tradición priista de los 70s, donde camiones ahora sí, de por doquier, de todos los puntos, vinieron a un evento proselitista. Si revisan las redes sociales de todos los diputados, pues todos subieron en sus redes sociales fotos, oye, aquí está el contingente del distrito fulano, aquí está el contingente del distrito fulano, como si fuera un pase de lista, ¿no? O sea, para evidenciar de que sí cumplieron con la cuota de lo que iban a traer. Más allá de lo anecdótico, estamos viendo cosas preocupantes. Los usos del recurso del gobierno del Estado y del gobierno federal para apuntalar un evento político partidista. Vimos a un secretario de Gobernación que se presumía que era el interlocutor serio desde el punto de vista político con el resto de los entes del Estado, llámese senadores, diputados, partidos políticos, órganos autónomos. Vimos un secretario de Gobernación que todo lo que había construido en estos meses en su cargo, decide tirarlo a la borda en un fin de semana. Lo vemos como un activista de partido, usando los recursos del gobierno federal de forma ilícita, hay que decirlo, porque viaja en un avión de la Guardia Nacional, se hace acompañar por el comandante en jefe o el comandante de la Guardia Nacional y además por el dirigente de Morena, en un uso descarado de recursos públicos que no debo decir es algo nuevo. Lo habían venido haciendo en otros gobiernos, pero este gobierno que prometió ser diferente y que prometió cumplir y además erradicar la corrupción, pues estamos viendo ya un descarado uso de recursos del Estado para apuntalar a un partido. Mencionábamos la semana pasada y esta semana has tenido excelentes debates sobre el tema de la revocación de mandato o no. Yo decidí no votar y decidí la semana pasada, el fin de semana, después de mucha reflexión, porque estamos ante un absurdo. Ahora, de acuerdo a una encuesta que sale hoy en El Financiero, pues la mayoría de los mexicanos no tenemos la intención de votar. Está estancado entre un 16 a 25% de la gente con intención de voto y además no se espera que se llegue al porcentaje vinculante.
Si ustedes ven las encuestas de enero, febrero y marzo, pues está estancado. Es más, de febrero a marzo lo que hicieron fue convencer a gente que no saliera a votar, ¿no? Con todo este esfuerzo. El presidente, cuando llega, dice, se acabó la corrupción. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Va a ser el guía, el ejemplo, desde el punto de vista de un comportamiento moral de un gobernante. ¿Qué es lo que estamos viendo? La Constitución, las leyes y todo lo demás se violan de arriba para abajo. Y dado que el presidente, y hay que decirlo con todas sus letras, es un delincuente electoral, que un día sí y otro también viola la Constitución, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dijo no pueden hacer esto, lo están haciendo, y lo están haciendo porque se saben impunes. Ahora, el ejemplo que pone el presidente lo replican los gobernadores de Morena en todo el país, y lo replican los secretarios de Estado, y los replican todos los integrantes, o un buen número de los integrantes de los gabinetes de los gobiernos estatales, y ya no se diga presidentes municipales, regidores, diputados. ¿Qué es el trasfondo de todo esto? El trasfondo es de que, de acuerdo a las encuestas recientes, la población percibe un mismo porcentaje de corrupción de que existía hace 6 años. La población desconfía al igual en sus políticos, al igual que lo hacía hace 6 años. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso doy los números de las finanzas del gobierno federal. Estamos ante un serio problema económico. Si ustedes recuerdan, el tercer trimestre del año pasado la economía mexicana se contrajo, y en diciembre el INEGI había dado una cifra preliminar de que se había contraído. Después la revisaron para un pequeño crecimiento del 0.008%. El presidente sale y dice vamos a crecer en 5%, Hacienda había dicho 4.5%. La semana pasada también salen las expectativas de crecimiento de la encuesta que hace Banco de México y dice la economía va a crecer 1.8% y la inflación a final de año va a ser de 5.8%. Ahorita estamos en 7.5, 7.6% de inflación y la expectativa de todos los analistas es de que de aquí a verano esta va a seguir incrementando por cuestiones externas a la economía mexicana y también por cuestiones cíclicas. Es la economía, estúpido, decía Bill Clinton. Y hay que recordar que George Bush, padre, en marzo del año previo a la elección tenía un 90% de aprobación del electorado y perdió. Morena y el presidente se saben vulnerables ante el desastre económico que ha sido la administración pública y ante la situación, que esa no es atribuible a Morena, ante la situación económica global que viene a impactar a México, porque parte de la inflación es importada, la recesión es importada, no es una cosa atribuible el 100% a las políticas públicas de este gobierno. Pero ¿qué es lo que vemos en vez de buscar solucionar el problema? Pues escaparse hacia adelante, hacer lo que saben hacer. Lo único que les hace falta en este momento pues es culpar al gobierno, ¿no? Porque hace 6 años es lo que hacía. O sea, ¿qué decía López Obrador? ¿Qué decía el partido Morena? Es la seguridad. Hay muchos muertos. Hoy en día hay más muertos que hace 6 años. ¿Qué es lo que decía? Es la economía. Son los pobres. Hoy en día hay más pobres que hace 6 años. ¿Qué es lo que decía? El cumplimiento y el ejemplo que ponen los gobernantes. Hoy en día
estamos ante el mismo ejemplo y comportamiento de los gobernantes de hace 6 años. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que buscan ante un escenario donde ya se sabe que todo está perdido? Porque este sexenio va a ser un sexenio perdido más, así como tuvimos el sexenio perdido de Miguel de la Madrid, que la economía mexicana se estancó, tuvo un evento terrible que fue el sismo del 85 entre medio y nunca se pudo recuperar. Aquí el evento terrible se llama la pandemia y la recesión global y es un gobierno que no se puede recuperar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, para concluir, exactamente. Conclusión. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer grilla, ya ni siquiera política. Por eso vemos a un secretario de Gobernación que sale violando la ley, violando la Constitución, con muy poco pudor, diciendo vamos a hacer un evento que hablen de nosotros como hablaban hace 6 años y lo único que les ha faltado decir es que hay que derrocar al gobierno cuando el gobierno son ellos mismos, que es lo que saben hacer. Mientras todo esto sucede, hay familias que no tienen qué comer, hay pobreza alimentaria en este país. Hay menos votantes cada día, porque todos los días en este país hay muertos, Muy bien. pero también hay desaparecidos. La educación, están diciendo, en agosto vamos a regresar a clases presenciales. El sistema de salud es un desastre y ¿cuál es la solución? Vamos a regalárselo todo al IMSS-INSABI. Ya Nayarit lo hizo. Aquí ya regalaron el hospital de Cananea sin respetar derechos laborales. Estamos ante un problema y creo que tenemos que hablar con gente adulta y no lo estamos viendo por parte del gobierno. Nos vemos el próximo martes, Oscar. Gracias. Muchas gracias y un buen día a todo el auditorio.